Muy buenas noches, otro martes aquí a la noche con La Pelota TV. Con un tema, yo diría, particular, un tema del que no se habla mucho. ¿A qué me refiero con esto hoy? A que quizás hace muchísimas décadas atrás este rol que se juega en el fútbol no existía. El ayudante de campo era una figura que se desconocía. Hoy tiene un poquito más de relieve, pero sigue quedando detrás del protagonista principal, que es el técnico, ¿no? Una figura de un técnico que cada vez crece más en el fútbol, que cada vez parece que es más importante, incluso en desmedro de los jugadores. Y el hombre que está al lado, el que veremos si es el que acompaña solamente o también el que toma decisiones, siempre aparece en un segundo plano. Es como una sombra en esos cuerpos técnicos. Por eso el tema de debate de hoy es los ayudantes de campo. Saber qué piensan ellos, qué deciden ellos, qué no deciden, cómo trabajan, si son los que más vínculo tienen con el futbolista, más que el propio técnico. Así que de ese tema vamos a estar hablando hoy y además, obviamente, en el resto de los bloques vamos a estar con la actualidad, con la primera gran final que jugaron All Boys y Belgrano con un categórico triunfo de All Boys, y vamos también a hablar de los repechajes que hubo el fin de semana con la victoria de Campo sobre Santa Rosa y el empate entre Independiente de Doblas y Pampero de Guatrachi. Fabri, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches a todos. Alguna vez escuché y alguna vez leí a Bilardo y también a Menotti, dos contrapuntos del fútbol, si vos querés, refiriéndose a lo importante que es tener a alguien al lado, que los aconseje, que les imponga en algunos casos. Por eso el tema está bueno tratarlo y me parece que es destacadísimo que esté una persona asesorando al principal, al técnico. En definitiva, hablamos de futuros técnicos. Ya hay varios casos en el fútbol grande de nuestro país y también en nuestro ámbito culturalista. A ver, hacen sus bases para acompañar, pero después tomarán sus propias decisiones y quizá su propio proyecto también, ¿no? Así es. Bueno, para hablar del tema están Darío Mundo, que es ayudante de campo de Tito Mancilla en Anguilense, y Luchi González, quien es el que cumple el mismo rol en Santa Rosa con Santiago Alou. Antes que nada, bueno, agradecerles, Darío, Luchi, muy buenas noches, todo bien y gracias por haber venido, antes que nada. Buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es el tema? A ver, deciden, acompañan, toman decisiones, son Las tres cosas. todo. O depende del técnico también. Depende del técnico. A mí me ha tocado trabajar con varios técnicos. Es el trabajo silencioso, como dijeron ustedes, que no se ve a lo mejor reflejado en lo que pueda hacer el técnico, pero sí en la semana se trabaja para ayudar al técnico en lo que necesite, en una pelota parada, en una charla, por lo menos en mi caso, que lo hacemos con Tito. Pero ya les digo, es un trabajo silencioso y después el día del partido en sí, lo que veo yo que por ahí el técnico está para otras cosas y uno de afuera que está, digamos, no está con la atención de ser el protagonista principal, ve algunos detalles que se lo puede informar al técnico. Eso es mi caso. Darío, ¿vos cuántos años hace que porque también fuiste entrenador de arquero, digamos, pero cuántos como ayudante de campo, con quiénes trabajaste? Y yo primero estuve con Tito Mancilla cuando estuve en Belgrano, sí. Y tenía a cargo una categoría. Después estuve con Alfredo Sauro en Winifreda, después que ascendieron, estuve todo el torneo local y provincial. Y bueno, y hace 2 años que estoy nuevamente con Tito en Anguilense. O sea, para dos personalidades absolutamente diferentes, Sauro y Mancilla. Uno te daba más lugar que el otro, los dos te dan el mismo lugar, te dejaban tomar, uno te deja tomar una decisión, uno te escucha más, uno te escucha menos. Digo, te lo contrapongo para saber un poco cómo es el rol de ustedes dentro de ese cuerpo técnico. El tema, los dos te dejan, te piden opiniones. A lo mejor con Tito es otra relación que yo tengo personal, entonces charlamos más las cosas. Lo que pasa que en los dos casos yo fui a trabajar con los arqueros y después me invitaron a ver si quería ser ayudante de campo, que me interesa, yo soy técnico también, en este momento estoy dirigiendo los juveniles, pero en general Alfredo no es que sea más cerrado, pero Alfredo es de otra cosa. Con Tito debe ser la relación que tenemos personal, nosotros somos muy amigos y entonces por ahí lleva a opinar un poco más o decirle algunas cosas que por ahí no me parecen
a lo mejor en algún cambio, algún trabajo en la semana, pero los dos técnicos, por lo menos en mi caso, me dieron la posibilidad de trabajar tranquilo. Luchi, ¿tu rol cómo es en Santa Rosa? No, más o ¿Opinás menos. mucho, decidís mucho? No, más o menos como comentaba recién Darío, por ahí apuntalar un poco el trabajo de Santiago. Más que nada creo que el trabajo nuestro es por ahí un poco más importante en la semana, en cuanto a participación y en cuanto a, si se quiere, protagonismo. Después el día del partido, estar atento por ahí a algunos detalles que por ahí a Santiago en este caso se le puedan llegar a escapar y tratar de simplemente apuntárselo o quizá hasta sugerirle algo, pero no mucho más que eso, en el día del partido. Ahora, en la semana, por ejemplo, la planificación semanal, ¿corre más por cuenta del técnico? ¿Corre más por cuenta de ustedes? ¿Es un 50 y un 50? No, en el caso nuestro la planificación semanal corre por cuenta de Santiago y del profe. Entre ellos dos planifican la semana y bueno, yo como integrante del cuerpo técnico después me asocio a lo que ellos planificaron, digamos. ¿Vos no intervenís en esa planificación? No porque aparte yo, por una cuestión laboral, por ahí hay un día en la semana que no participo del entrenamiento. ¿En tu caso es la primera experiencia, Luchi, o ya tuviste otras? No, es la segunda. La segunda. Yo ya trabajé con el Topo. Ajá. Cuando estuvo en Bernasconi. Bernasconi. Sí. El trabajo del asistente técnico, del ayudante, también incluye observar, no sé si ir a verlos, a los rivales o, digamos, desmenuzar lo que van a enfrentar. El año pasado a nosotros nos tocó hacer eso, no en mi caso porque estábamos peleando una clasificación para la provincial, pero sí hubo una persona muy allegada a Perdóname, nosotros. cuando jugó Anguilense, Con Anguilense. pero está bien, pero cuando jugó contra un equipo del sur, Sí, sí. cuando jugó contra Dargueira. Exactamente. Ajá, Pero sí. anteriormente habíamos, una persona muy allegada a Tito había ido a ver los partidos. Y de ahí, digamos, vino la asistencia hacia el cuerpo técnico. Exacto. Te lo preguntaba, profesor, por el caso de Santa Rosa el domingo enfrentando a Unión de General Campos, también para ver cómo habían hecho, bueno, no recordaba lo de Anguilense el año pasado. ¿Cómo Sí, haces en ese caso? No, en el caso nuestro, a mí me había tocado en el 2011 enfrentarlo con Bernasconi. A General Campos. Claro, a Unión A de la Unión. General Campos, y conocía o conozco gran parte del plantel. Lo conocemos a Cococho en su forma de trabajar. De Sí, jugar. Sabes que te vas a enfrentar con equipos trabajados, con equipos duros, con equipos que intentan jugar bien, y más el conocimiento, vuelvo a reiterar, que yo tenía del equipo de Campos hizo que planificáramos por ahí un partido, un determinado partido. A veces se da, otras veces no, pero era eso más que nada. ¿Y la relación con los jugadores, digamos, es más cercana de ustedes o más cercana del técnico? No, siempre. Ustedes saben todos los secretos de los jugadores, cuándo están bien, cuándo están mal, qué les pasó, qué no les pasa. Mira, el que creo yo que el que sabe todo es el profe. El profe, sí. Te lo El iba a jugador, uno se da cuenta después que ha dejado de jugar, que ha pasado los años, que siempre la confianza la tiene en el profe. Tenemos participación con algunos jugadores, pero la mayor parte de algún problema es con el profe. Te lo trae el profesor. Pero Sí, eso es así porque ustedes, digamos, ceden, Permiten, ¿no? Claro. ceden para que el profesor justamente actúe de esa manera o se da por lógica. Yo creo que como jugador a mí me pasó que se da por lógica, porque Sí. tenés más confianza siempre con el profe que Pero con no el técnico. debiera ser más con el ayudante técnico, Sí, porque es el pero- que más cerca está, en definitiva, de quien toma decisiones. Lo que pasa, como dijeron ustedes, en mi época no había ayudante técnico. Claro. Era el profe y el técnico. Ahora tiene una posibilidad más y lo que pasa que tanto, creo que a Luchi le debe pasar lo mismo por ahí, vos tenés que tener cierta distancia con el jugador porque estamos dirigiendo los dos con otra categoría. Ajá. Me parece a mí que puede llegar a pasar por eso. Tenemos una relación bárbara, pero el profe es el que está más en contacto con el jugador. Sí, Luchi. No, que yo te decía que sí, que es cierto lo que dice Darío. Por ahí uno inconscientemente como que mantiene una cierta distancia con el jugador, pero no por nada en especial. No. Creo que se da naturalmente. Y está bien dicho también el tema del profe. Nosotros en el club con el profe Torres tenemos
Sí, que se entienda bien lo que voy a decir. Tenemos un personaje espectacular que le hace muy bien al grupo, muy bien al jugador, y es lógico que el jugador se sienta por ahí más a gusto con él. Él estuvo aquí en nuestro programa y alguna vez hablamos de la preparación física de los jugadores, pero también nos referimos a esta situación, lo que significa que se acerquen a los jugadores, porque el contacto existe entre los profesores, entre el cuerpo técnico, en definitiva. Dos cosas. Una, Darío, antes de empezar el programa, charlábamos, vos mencionaste como un ejemplo de un partido que llevabas unas estadísticas de llegadas del equipo. Sí. ¿Hacés ese trabajo estadístico? ¿Te vas a hacerlo en sí? No me lo hace hacer en realidad. A mí en un partido, apenas arrancó el torneo, le dije a Tito, ¿por qué? Porque después del partido, viste, por ahí se te van algunas cosas. Tito recibe muchos videos, pero por ahí se te van algunas cosas. Entonces le dije, mira, ¿te parece bien que yo haga una estadística de principalmente llegadas nuestras, llegadas de los rivales, las amarillas, que por ahí, viste, hay tanta discordia, que si le sacó, que no le sacó? No. Entonces, bueno, a partir de, creo que fue el segundo partido, tercero, yo cada partido hago una estadística de mi equipo y del rival. Ya te digo, llegadas nuestras, llegadas de ellos, pelotas recuperadas, amarillas. Y después tengo una hoja que siempre me entrega Tito antes de empezar, que es con todo lo que se va a trabajar en el partido. Pelota parada a favor, en contra. Pues ya te digo, por ahí se te van algunas cosas, entonces te fijas a ver si... ¿Y esas estadísticas les han servido para aplicarla en partidos posteriores en algún aspecto? Nos ha servido, como ser los martes se habla de ese tema. Y una conclusión clara fue que nosotros con Anguilense este año, el primer torneo anduvimos muy flojo, cuando teníamos 2 o 3 llegadas por partido, 4, 5 como máximo, y el segundo torneo, a pesar que no se pudo clasificar, nosotros hemos tenido un promedio de 10, 12 llegadas por partido. Que eso no, bueno, para estas cosas sí te sirven y el jugador va viendo, como ser nosotros con Hacha el último partido de la primera rueda, ganamos 1-0 y esperando que termine el partido, pero habíamos creado 22 oportunidades de gol. Claro. Cuando antes creábamos 4 o 5, entonces bueno, hay que invocarla, que no es fácil. Pero ya tenés otra realidad, está llegando. Te tranquiliza de algún punto, te sigue preocupando desde un punto de vista, pero te tranquiliza de otro. El tema es cuando tenés 2 o 3, es una suerte a lo mejor que hagas 3 goles. Luchi, van a ser futuros técnicos, uno cree que esta experiencia lo hacen de base para lo que viene, ¿no? ¿Lo pensás así? En mi caso particular sí, porque bueno, yo en el 2006 me decidí a hacer el curso de técnico y la idea mía, como en aquel momento era muy joven, fue hacer una especie de proceso. Estuve 3 años trabajando en fútbol infantil, llevo 3 años trabajando en divisiones inferiores. Santi me dio la posibilidad de trabajar con los juveniles a partir de la Copa Presidentes del año pasado. Y la idea mía es, a futuro, no sé decirte cuándo, pero a futuro sí, por ahí ser técnico. Y en el caso Déjame preguntar una cosita, porque antes esto fuera de contexto, pero nombraste que habías trabajado con el Topo González. Tu tío hoy está dirigiendo Sarmiento. ¿Hay posibilidad que vuelvas a trabajar con él? Es posible, sí. En aquel momento cuando Santi le ofrecen hacerse cargo del plantel de primera en el club, nosotros trabajábamos juntos en las divisiones inferiores. Santi era el coordinador y yo era el técnico de la cuarta. Nosotros con el Topo veníamos de una experiencia no del todo buena en Racing de Castex. Claro. Y bueno, habíamos quedado un tanto golpeados porque uno se ilusiona con hacer... no porque uno crea que haya hecho las cosas mal, sino simplemente los resultados no acompañaron, quizá un plantel un tanto desgastado, bueno, cuestiones que se sucedieron. Y Santi me ofrece ir a trabajar con él a la primera división. Y yo se lo planteé al Topo porque me parece que es una cuestión lógica. Te debías un poco a él en algún punto. Y sí, en cierta forma, porque él fue el primero que me llevó a trabajar a mí con un plantel de primera. Más allá de esta relación que vos bien decís, de tío, sobrino, o de amigos, de lo que sea, él confió en mí y yo creo que le debía una explicación. Él en aquel momento me liberó, me dijo cariñosamente, dale gordo, metele para adelante.
Y bueno, la idea siempre fue que si él en algún momento volvía a trabajar, yo por ahí, dependiendo de mi situación, trabajaba con él. Claro, pero la situación tuya hoy es Sí, comprometida. aparte lo de Sarmiento se dio Son pocos partidos. faltando 2 partidos Claro. para terminar. Hay que ver. En una Hay que situación- ver qué pasa con eso y eventualmente Exacto, después exacto. decidir. Después se verá. ¿Y qué pasa con Santa Rosa para la posibilidad de que llegue al torneo provincial también? Digamos, en el caso de, digamos, de seguir Santiago, seguirás con él, uno cree. Y probablemente sea así, sí. Sinceramente hoy no te sé decir. Te quería preguntar cómo es Santiago, porque Darío nos daba un pantallazo de cómo es Alfredo, cómo fue Alfredo Sauro y cuando, Tito y Mancilla. Tito Mancilla. Digo, ¿cómo es Santiago? ¿Él deja que vos incorpores tus ideas? ¿Es un poco más cerrado? No, Santiago es como el peseto, no tiene nervios, es más bueno. Buenísimo. Él te da libertad, te deja participar, nosotros hablamos mucho. Tenemos una particularidad con Santi, nosotros hablamos mucho de fútbol en general, Claro. y quizá no tanto de Atlético Santa Rosa, salvo cosas puntuales en la semana o en la previa al partido. Después, en general, digamos así, ¿Y coinciden en las ideas? coincidimos bastante. Tenemos una forma de ver el fútbol bastante parecida. Ajá. Que de hecho el Topo también tiene la misma Sí, forma, da la la misma sensación. concepción del fútbol. Claro. El tema es que ellos son parecidos pero distintos. Parecidos en el pensamiento, distintos en la personalidad. Santi es mucho más tranquilo, mucho más... El Topo es todo energía. Es un más frontal. No, Un para no es adelante. pesieto, no es pesieto. No, pero bueno, está bueno también, está bueno Sí. porque... Es Darío, más frontal. bueno, yo creo que le ibas a preguntar a Darío también si quiere ser técnico, ¿no? Que había quedado ahí Sí, pendiente. por supuesto que me va a decir Sí, que yo sí. tuve ya una experiencia y con Belgrano, Con Belgrano, cuando claro. se fue Tito. Ah, se fue, sí. Bueno, las cosas en ese momento no salieron bien, pero sí, la idea es siempre dirigir. He tenido alguna propuesta y por el tema laboral, como no era en Santa Rosa, no lo pude hacer, pero bueno, la idea mía es dirigir. ¿Qué análisis? Yo les quiero preguntar por la actualidad. La verdad, en el caso anguilense ya eliminado de lo que es el torneo provincial, no sé si jugará Copa Presidente, pero ¿qué análisis sintéticamente puedes hacer de lo que pasó? Y acá creo que todos fuimos parte de una ilusión del torneo provincial del 2012, cuando empezó esta temporada, tanto la gente, jugadores y a lo mejor hasta nosotros mismos creíamos que ya estábamos arriba y en los 2 o 3 primeros partidos nos pegaron 2 o 3 cachetazos y volvimos a la realidad y bueno. Reaccionaron tarde. A lo mejor no tarde, pero por ahí nos encontró el equipo que nosotros pretendíamos, lo que pretendía la gente y bueno, se terminó pagando caro Claro. esa ilusión. Y bueno, Santa Rosa que la Santa Rosa chance. estamos bien. La tiene. Quiero preguntar una cosita, a ver, anecdóticamente, ¿cuál fue? Porque digamos, ustedes dicen, sugerimos al técnico, ¿no? Le damos sugerencia, después el técnico decide. Pero si tuvieran que decir digamos, una opinión que le dieron ustedes al técnico y le salió bien, ¿te acordás de alguna, Darío? Que vos le dijiste, no sé, hacé jugar a este por la derecha o por la izquierda, busquemos por acá o hagamos esto y después se viene el partido, que digo, es una pequeña por ahí satisfacción para ustedes. Sí. ¿Te acordás de algún hecho puntual? El año pasado con Jacinto Arauz nos habíamos quedado casi sin cabeceadores, era un partido definitorio para nosotros y en un momento le digo, Tito, hay que mandar a este jugador porque... ¿Quién era? Rata Vera. Sí. Le digo, ponelo en pelotas paradas a favor que cabecea muy bien el Rata. La segunda que va convirtió un gol y ganó 1-0. Me acuerdo, que hacía mucho que me parece que no convertía en esa jugada. Sí. Porque siempre trabajábamos con los arqueros y lo veía que trabajaba muy bien arriba. Así que bueno, esa me acuerdo que... ¿Esa que fue en Arauz o en Sí, Arauz? Sí, ¿no? allá. Sí, allá. Un golazo. Un golazo. Sí, recuerdo. Y aparte nos sirvió para clasificar. Para No le dijiste a Tito, ¿viste? Tito tenía razón, no. Luchi, ¿vos qué podés contar de eso? No, yo la inversa. La mejor. que te fue mal. No, habla se- mal de mí. sí se habla fue en mal de mí. contra. No, habla mal de mí, pero tiene que ver por ahí con eso de que uno sugiere y el técnico en definitiva Claro. es el que toma la decisión. Tal cual. Me acuerdo en la previa a la final con Villa Menguele, con Bernasconi, con el Topo en la semana habíamos armado no menos de 17 equipos distintos.
poníamos uno, sacábamos al otro y nos rompíamos la cabeza. Qué línea de 3, qué línea de 4, que 2 en el medio, que 2 por afuera, que 1 por adentro, que bueno. Llega el día del partido y estábamos sentados en la camioneta de él, que viajábamos a Bernasconi, y nos habíamos quedado un ratito más y nos miramos y dice, bueno, ¿y ahora? Le digo, me parece, le digo que la línea de 3 no va. Le digo, está muy poco trabajada. Sí, no, dice, bueno, listo, vamos para el vestuario, todo. Bueno, vamos a arrancar así, línea de 3. Yo lo miro y digo, Habíamos quedado en otra cosa. ¿qué hacemos? Porque... Y después el análisis que él hizo fue bárbaro, porque me dice, Gordo, dice, nosotros teníamos 90 minutos para ganar todo y ya estábamos jugados. Y le digo, sí, teníamos 90 minutos para ganar, pero en 10 podríamos haber perdido todo. Claro. Y bueno, pero salió bien. A los 30 minutos ganábamos 3-0. Bueno. Obviamente yo... qué bien, ¿eh? Y está bárbaro, qué sé yo. Uno por ahí sugiere y en definitiva el técnico es el que Bueno, está pero para Bueno, eso eso es un poco la improvisación que tiene el fútbol en algún punto. Claro. Porque Y vos sí. decías, no lo practicamos y jugaron así. Sí, no, aparte en Bernasconi era el 90% improvisaciones. Porque por una cuestión lógica. Sí, pero no podés nosotros trabajar tanto viajábamos tiempo. los Sí, sí, domingos, seguro. Llegabas al vestuario y te encontrabas con capaz que un muchacho con el cual vos contabas, en la semana había tenido tal problema o le había pasado tal situación. Y si bien vos ya ibas sabiendo, porque estamos en la época de las comunicaciones, el panorama cierto vos lo tenías una hora antes del partido. Pero, y perdóname, y en esas situaciones, Luchi, ¿qué te lleva a tomar la decisión o qué te conduce a tomarla? ¿La racionalidad de analizar la situación o la intuición? Y hay un poco de las dos cosas. Por ahí yo creo que el conocimiento de lo que tenés y un poco de, si se quiere, de intuición también. Ese día puntual, yo creo que el Topo, él era bien consciente de lo que tenía, pero a su vez, como él me dijo, teníamos todo para ganar, ya estábamos jugados, en una palabra. Bueno, se nos va el tiempo, Claudio. Tenemos que cumplir con la pausa. Les agradecemos a Darío y a Luchi que nos hayan acompañado. Supongo que tu ilusión será dirigir a tu hijo, que está jugando. Ya le hizo un gol el hijo. Hijo, Enzo me tiene ya le de hizo un hijo, gol, no sé, ya le sí. hizo un gol. En algún momento los invitaremos a los dos para hablar padre e hijo, o Es una- enfrentados, es una- o enfrentados o como compañeros. Es una nota para el día de mañana. Va a haber algo acá que se pare o algo, pues. Ah, sí, la cosa no está muy bien. No, en cuanto Sí, a lo pero, futbolístico. pero te tiene de hijo, eso Sí, quedó no, clarísimo, hasta ya lo ha ahora sí. dicho en la radio Me va también. ganando 2-0. Bueno, gracias Darío, No, gracias a usted, Luchi. Gracias a usted. Vamos a la pausa, Claudio. Vamos a la pausa y nos metemos en la actualidad. Sí, porque vamos a vivir el gran partido, que el Boys le ganó a Belgrano 3-0 y hay más imágenes de los partidos del repechaje. Ya volvemos.